No nacemos. ¿Cómo? Es que bueno, se pone medio pesadito. Pero tengan en cuenta que esta corrida hace que no dividamos en dos. Porque dividir en dos significa dividir dos veces, ¿sí? Con todo el tiempo de viaje que le debe implicar, ¿sí? Así que la ventaja es esa. Se cansan un poco más, pero ahorramos varias horas de viaje. A mí me mata, porque Dani me empieza a robar, entonces yo le pongo quinta y... Bueno, entonces ahora que casi todos tienen el material, igual toda esta parte está subida, ¿sí? Nosotros estábamos viendo los factores extrínsecos e intrínsecos que afectan la calidad de los alimentos, ¿no? ¿Sí? Y habíamos hablado de los factores intrínsecos, ¿sí? Y creo que un poquito de la temperatura en los factores extrínsecos. Dijimos intrínsecos propio del alimento, extrínsecos es del ambiente. Y esos son factores condicionantes, ¿sí? Eso está en el libro, me encantaría que lo lean. Les doy como lo básico de esto, después se van al libro, que en algunas cosas dice más de lo que yo digo, o capaz yo digo algo que no está en el libro, ¿sí? Creo que, si mal no recuerdo, habíamos hablado de varios y nos faltaba el potencial redondo, ¿sí? Creo. ¿Puede ser? Sí. Habíamos hablado de pH, de AW. Sí, de AW, sí. Habíamos hablado un poquito de la temperatura como parámetro extrínseco, ¿sí? Y nos faltaba el potencial redondo, ¿sí? Entonces, en un alimento hay de todo, ¿sí? El alimento puede ser un medio reductor, cuando pierde electrones, y su potencial redondo es negativo, o un medio oxidante, cuando gana electrones, su potencial redondo es positivo. Pero en realidad también hay un montón de cosas que generan un balance, es casi como si fuera el pH que tiene un buffer, no va para un lado o para el otro, y me lo mantiene en el medio. Por ejemplo, un medio reductor puede estar con azúcar reductores, con ácido ascórbico, con grupos sulfidrilos, ¿sí? Eso es un medio más reductor. Y un medio oxidante, el más importante, es el oxígeno, ¿sí? ¿Qué importancia tiene esto para los alimentos? La importancia que tiene principalmente es en el desarrollo de los microorganismos, ¿sí? Esto afecta enormemente a los microorganismos. ¿Quién es el que más afecta? La presencia de oxígeno. ¿Sí? ¿Y qué hace esa presencia de oxígeno? Hace que, hace que en presencia de oxígeno, ¿sí? El potencial redox sea positivo, y en ausencia de oxígeno el potencial redox sea negativo por todo lo otro que tiene el alimento, que normalmente tiende, si no tuviera oxígeno, tendería a ser negativo, ¿sí? Eso condiciona enormemente a los microorganismos, ¿sí? Y los podemos dividir en aerobios, es decir, todos los microorganismos que crecen en presencia de oxígeno, en aerobios o anaerobios facultativos, como se puede llamar, que son aquellos que, si hay oxígeno, crecen por una vía metabólica y si no la hay, por otra vía metabólica. Los anaerobios estrictos, acá no puse los estrictos, son aquellos que, si hay oxígeno, no crecen. Ejemplo, el Clostridium botulinum no crece en presencia de oxígeno, ni un poquito, ¿sí? Y porque el oxígeno, si el microorganismo no tiene una vía de detoxificarlo, muere, no puede vivir, ¿sí? Y los microaerófilos o aerotolerantes, los que a pesar de que son anaerobios, se la bancan, ¿sí? Pequeñas concentraciones de oxígeno. Por ejemplo, otro Clostridium se llama Clostridium perfringens, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, lo más importante del potencial redox como parámetro intrínseco, lo que más afecta es a los microorganismos, ¿sí? ¿Qué significa el pH? El potencial redox. Positivo o negativo, ¿sí? Un potencial
potencial redox positivo, perdón, al revés, presencia de oxígeno va a dar potencial redox positivo, ausencia de oxígeno en general va a dar potencial redox negativo, y eso va a condicionar enormemente el desarrollo de los microorganismos. Eso, bueno, ahí hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, los mohos, las levaduras son aerobias estrictas, no crecen en ausencia de oxígeno. ¿Sí? ¿Algún otro? Ya dije, iba a decir otra cosa. Eso para el microorganismo. Un mismo alimento, según como esté, puede tener un potencial redox negativo o un potencial redox positivo. ¿Puede dar un ejemplo? ¿Cómo, perdón? ¿Se ocurre algún ejemplo? Un mismo alimento puede tener ser así o así y condicionar enormemente en este caso con microorganismos. No es lo mismo esto que esto, ¿no? Acá van a crecer un grupo de microorganismos y acá van a crecer otro grupo. Y por ejemplo las abejas enlatadas, que ahí sería un medio anaeróbico. Pues, cualquier enlatado, bien, pero está bien, tenés razón. Y bueno, después el otro. Si el mismo alimento yo lo convierto en un medio, lo paso a un medio anaerobio estricto, va a crecer otra cosa. ¿Y qué más? Sin enlatar. Las conservas. Sí, ¿se conservas? Los aceites. No crece nada en el aceite, no hay agua. Claro. Hay un tema de WA. Bueno, el caso más típico es la carne. ¿Sí? El músculo es, ¿cómo es? El músculo, dentro del músculo. ¿Estamos acá o estamos acá? Estamos arriba. Estamos acá. ¿Sí? Es muy anaerobio el músculo. ¿Sí? Ahora, si yo solo corto o lo pico, le meto mucho oxígeno en el medio. Es una matriz con aire y en el aire hay oxígeno. Lo paso de acá, para que se otro microorganismo. Por eso la carne picada, ¿sí?, es tan susceptible a la acción microbiana. ¿Sí? A la acción microbiana de los microorganismos banales, de los que van a generar putrefacción. ¿Sí? Cuando uno deja una carne, se toma olor quizás por afuera porque hay mucha carga microbiana. La carne, su principal componente son los principales componentes de la carne, que son proteínas y grasas. Ambos se deterioran produciendo dolores fuertes por proteólisis o por rancidez. Entonces, ahí hay un deterioro organoléptico muy claro exterior, pero en el medio no pasa nada. ¿Sí? Porque hay dos cosas: mucha anaerobiosis, ¿sí?, y por otro lado no hay microorganismos, ¿no? Y si los hubieran, está limitado. Por eso la carne envasada al vacío dura más. ¿Sí? La misma carne envasada, el mismo corte de carne, si yo envaso al vacío, le saco el oxígeno, ¿sí?, dura mucho más. Porque genera una anaerobiosis donde estos banales aerobios no van a crecer. En la carne picada le meto adentro oxígeno y ahí crecen todos los banales capaces de crecer con oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos acá? Sí. Muy bien. Bien. Lo otro que estaba, que dijimos, todo esto está en el libro, así que léanlo, please. Voy muy rápido con esto, Dijimos que los factores, bueno, ahí en AWPH potencial redox, humedad, que está absolutamente relacionado con el AW, humedad y AW no son lo mismo, ¿sí?, pero son altamente correlacionables. ¿Por qué? La humedad es el agua total y el AW es el agua libre, ¿sí? Un mismo alimento con la misma cantidad de agua puede tener menor AW, ¿sí? Si yo a un alimento X, no sé, un pedazo de carne, le agrego sal, le bajo la AW, pero no le bajo la humedad, ¿sí? Sí. Para el deterioro y para el desarrollo de microorganismos y para el deterioro físico-químico, las alteraciones o los cambios físico-químicos, lo importante es el AW, no la humedad, ¿sí? Pero se correlaciona. Es mucho más fácil medir humedad que medir AW, por lo cual vamos a medir siempre humedad. ¿Sí? En un laboratorio o cuando miren el código, te va a decir humedad
tanto. No hay ninguna parte del código que diga AWS, ninguna, porque no es tan fácil de ir. Necesitas un equipo, no es caro, pero no es rutina y no todos los laboratorios lo tienen. Bueno, lo que los nutrientes, por supuesto, va a condicionar claramente el desarrollo de los microorganismos, que el nutriente, en una leche donde hay un azúcar que se llama lactosa, van a crecer bacterias que fermentan la lactosa, bacterias lácticas. Tengo una carne netamente proteica, van a crecer microorganismos proteolíticos. ¿Sí? Los nutrientes van a condicionar las características de ese alimento. Y lo que les dije, nutrientes y componentes, lo mismo, ¿no? Como mezclados. Y la estructura biológica se los acabo de decir. Carne picada, cambió la estructura, ¿sí? Y al cambiar la estructura, cambian las condiciones para el desarrollo de microorganismos o de otras alteraciones. También puede ser, en el caso de la carne picada, cuando veamos esto, la ranciedad de las grasas por la vía no enzimática, ¿no? El hecho de que yo le agregue oxígeno, puede pasar esto, o en las carnes, el hecho de tenerlas al vacío, bueno, el vacío ya es otra cosa, no es la estructura. Bueno, factores extrínsecos, ¿sí? Rápido, voy a hacer chiquitos, lo leen en el video. Temperatura, les hablamos bastante el otro día, ¿sí? Hablamos mucho de los microorganismos y la temperatura. Yo había puesto una guía por el otro día, así que no lo voy a poner, de cómo son los microorganismos psicróficos, psicrótrofos, termófilos, termótrofos y mesófilos. Eso está claro. Recalco una cosa importante: todos los patógenos son mesófilos en alimentos. Siempre en alimentos. La primera frase es en alimentos y después todo lo que yo digo. ¿Sí? Porque puede ser que en otras cosas no suceda. ¿Sí? ¿Tá? Todos los patógenos son mesófilos. Ojo, que hay mesófilos tolerantes a altas y bajas temperaturas. Habíamos dicho todavía el Clostridium botulinum cepa E, tipo E, que es tolerante a bajas temperaturas. Todos los Clostridium botulinum son mesófilos. Este además es termótrofo, psicrótrofo. ¿Sí? Así que sigue siendo mesófilo, pero adaptado. Crece más lento, pero crece. Y produce el mismo producto. Lo mismo pasa con los termótrofos. ¿Sí? Por ejemplo, el Clostridium perfringens es un mesófilo que se la banca hasta 50 grados. ¿Sí? Entonces, bien. La temperatura también es importante como parámetro extrínseco en la conservación físico-química. Ejemplo, la temperatura condiciona, lo que vamos a ver ahora, por supuesto las situaciones enzimáticas, ¿no? Los cambios enzimáticos, no digo alteraciones, pero siempre son alteraciones. Los cambios enzimáticos de lípidos o de azúcares, ¿sí? O de otros componentes, y los cambios no enzimáticos, ¿sí? Ya sea en este caso de lípidos que no tengan el pizarrón, o de también azúcares y proteínas. ¿Sí? Pongo ejemplos como puntuales. Por ejemplo, la reacción de Maillard, de la que hablamos el otro día, que es una reacción en la cual se producen compuestos pardos de forma no enzimática, o sea, físico-químicamente, es una reacción que requiere altas temperaturas. ¿Sí? Nada se me va a pardear por ese mecanismo si no lo caliento. ¿Sí? A veces quiero, a veces no quiero. Lo dije, no te dije los ejemplos. Dije, pero no digo nada. Bien, entonces no me meto más para la temperatura. Humedad relativa. ¿Sí? La humedad relativa como factor extrínseco es importante solo porque condiciona al alimento en su agudez y en su humedad. ¿Sí? Las humedades van a tender a equilibrarse. Si yo tengo un alimento que no está resguardado del ambiente y en el ambiente hay alta humedad, esa humedad el alimento va a absorber, va a ser higroscópico, va a absorber humedad y va a aumentar su humedad y probablemente su AWI, seguramente su AWI. ¿Sí? Y eso va a cambiar sus características. Lo mismo al revés, tengo un alimento húmedo que lo dejo en un ambiente muy seco, no en nuestro caso, no estamos acostumbrados a eso, pero se va a secar, ¿sí?
Y muchas veces eso genera deterioro. A veces es indeseable, a veces es indeseable. Realmente yo estoy haciendo un... Sí, o estaba pensando en las frutas secas. Sí. Acá, para hacer frutas secas, se ponen de secador. En Mendoza no necesita nada. Un poquito de sol y nos registra y ya cambia. ¿Sí? A veces es deseable eso. ¿Sí? Y a veces es indeseable. Los embutidos lo mismo, ¿no? O en una elaboración de un queso, ¿sí? Lo mismo. O sea, hay que controlar la atmósfera de la cámara para que la humedad relativa sea la adecuada a esa producción, ¿no? A ese alimento. Entonces, la humedad se controla en función de eso. ¿Cómo se puede controlar? Si es un alimento que va a granel, hay que controlar el espacio. Si es un alimento envasado, obviamente con una barrera adecuada para la humedad. ¿Sí? Si te rompe el paquete de galletitas, cualquier paquete de galletitas, 5 minutos en Buenos Aires, ¿no? Te vas a Bariloche y sos feliz, no pasa nada. Concentración de gases. Un capítulo especial, no voy a hablar mucho de esa concentración de gases. Doy ejemplos, los leen del libro, hay una parte del libro que lo dice. Y está. La concentración de gases, uno de los gases más importantes es el oxígeno. ¿Sí? A veces lo quiero, a veces no lo quiero. ¿Sí? Generalmente cuando quiero protegerlo de los microorganismos o de los deterioro de las grasas, no lo quiero. ¿Sí? Pero a veces, por ejemplo, en la conservación del color de la carne, es interesante la presencia de oxígeno. ¿Sí? Entonces, depende y se maneja la presencia de distintos gases, en este caso oxígeno, hablamos de otros, en función de la necesidad y en función del alimento, como con atmósfera controlada, ya sea en una cámara, por ejemplo, no sé, ahí que los chicos cuando hicieron la tesis, ¿hoy fue la tesis? No, ¿te llegó? Sí, ayer, que era de una atmósfera controlada, ¿no? Sí. De La cámara de manzanas. La cámara de frío, sí. En el mercado central. Pero manzanas o una fruta, ¿no? ¿Sí? Una fruta, sí. ¿Qué hacen esas atmósferas controladas? En el caso de la fruta no es solo oxígeno, hay otros gases. ¿Qué hacen? En este caso, lo que hacen es enlentecer, reducir el metabolismo de la maduración, ¿no? Yo creo que me dure la fruta. ¿Sí? Hay distintos gases que se usan. O a veces quiero acelerar. Lo leen, y el otro, el más cuco de todos, el oxígeno, ¿sí? Sobre todo los productos grasos, ¿sí? Porque produce fenómenos de balanceamiento que no son deseables en los alimentos. Lo que se usan son atmósferas envases con atmósfera controlada, ¿sí? O atmósfera modificada. Esto es atmósfera controlada y adentro de un envase es una atmósfera modificada. Se le inyecta, ¿sí? Un gas que reemplace el oxígeno para disminuir estos los problemas que puede dar la presencia de oxígeno. Uno es el deterioro de las grasas. Por ejemplo, un paquete de papas fritas, ¿cómo está? Inflado. No tiene oxígeno. ¿Sí? Se le reemplazó el oxígeno. ¿Por qué está inflado? Para que no se rompa. ¿Sí? Principalmente para que no se rompa el inflado. Pero no le ponen aire, le ponen otra cosa. Pues si le ponen aire, tiene más oxígeno. ¿Sí? Le pone una mezcla de gases, produciendo el contenido de oxígeno que evite ese deterioro. El mejor de todos es el nitrógeno, ¿sí? Pero es carito. El que sigue como bueno es el dióxido de carbono, pero tiene un problemita que muchas veces acidifica, ¿sí? Depende de qué alimento se puede usar o no. Y después en las frutas hay distintas mezclas de gases en función del tipo de fruta o verdura para demorar la maduración. Léalo porque está terrible. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Entonces, parámetros extrínsecos e intrínsecos. Todo eso, la mezcla de todo eso, ¿sí? De cómo son los factores intrínsecos
Y los extrínsecos me va a dar lo que llaman efectos netos. ¿Sí? Yo puedo mezclar cosas para mejorar la conservación o mejorar un proceso de cocción o mejorar un proceso de elaboración. ¿Sí? No me meto más con los factores condicionantes. Lean el libro. Ahora les digo qué página son. Así. Está en la página 67. No, 65. En el 65. ¿Sí? Los factores condicionantes. Sí, eso que estuvimos viendo hasta ahora, en la página 65. Así que eso, denle una leída, dice un poquito más de lo que yo dije, y algunas cosas yo agregué que no están ahí en el libro. Atmósfera gaseosa castal, de cómo actúa el dióxido de carbono. ¿Sí? Bien, está todo eso. Bueno, después lo otro que tengo que dar son alteraciones. Yo voy haciendo salpicaduras acá porque como temas así medio salteados para llegar a conservación. ¿Sí? Hoy voy a dar uno solo, que es las alteraciones de los lípidos. ¿Sí? Vamos a dar dos grandes grupos de alteraciones, que son las alteraciones, hay más alteraciones, ¿no? Por supuesto los pilotos carbonosos también se alteran, etc. Pero los lípidos y las proteínas, los lípidos y un grupo de reacciones químicas que se llaman reacciones de Pardeo, ¿sí? Son los que hacen grandes cambios. ¿Sí? Organolépticos, ya sea por sabor, por olor y por color. ¿Tá? Entonces vamos a ver alteraciones de los lípidos y fenómenos de Pardeo. Hoy vemos lípidos, ¿sí? Un poco quinta, ¿eh? Cualquier cosa, bueno. ¿Ustedes lo vieron esto? En la carrera no. En la carrera todavía no. Pero sí algo en general. En química orgánica se me toca un poco, pero poco y nada. Pero ustedes también tienen orgánicas. Sí, los cuerpos cetónicos. ¿Eh? Los cuerpos cetónicos. Oh, otra vez. Esta computadora. Vivimos de una parte que en conservación un cuerpo de arriba, el parlamento y el caudo. Igual, bueno, no me quiero. Esperen, no vuelvo. No vuelve, ¿no? Ahí va. No. Ahí está. Bien. El deterioro de los lípidos se puede dar de forma enzimática, o sea que haya enzimas involucradas, y de forma no enzimática, es decir, fenómenos principalmente químicos o físico-químicos. ¿Sí? El primero de todos, la rancidez hidrolítica, bueno, no lo dije, la computadora no me quiere, así que vamos, por eso lo puse ahí. Ya rato. Si no pasa, vamos a empezar. Principalmente en los alimentos, los lípidos están representados por los triglicéridos. ¿Sí? Principalmente. Por eso nos metemos directamente en los triglicéridos. ¿Sí? Entonces, los fenómenos enzimáticos actúan, el primero de los fenómenos enzimáticos, el primero que se tiene que dar, es la rancidez hidrolítica, que es la ruptura del triglicérido en ácidos grasos y 1, 2 o 3 ácidos grasos y un monoglicérido o un diglicérido, ¿sí? En presencia de enzimas. ¿Qué enzimas? Lipasas. Esperen que si me quiere, no me quiere, no me quiere. Ahí está. Bien. ¿Dónde está? Esas lipasas, ¿sí? Pueden ser, generalmente son, obviamente, para que haya una actividad enzimática, yo no me acuerdo si lo dije con detalle esto, a ver si no lo digo ahora, la actividad enzimática también se da a W bastante alto, por encima de 0,60, ¿no? Por encima de 0,70 se da, ¿sí? 0,70, 0,80. O sea, valores bastante altos para que haya una actividad enzimática.
¿En qué alimentos se da? Bueno, ¿quiénes son los que traen estas enzimas lipolíticas? Generalmente son microbianas, la mayoría de las enzimas lipolíticas son microbianas, pero también hay factores endógenos de algunos alimentos, por ejemplo, en la leche, ¿sí? Una de las estructuras propias de la leche, que tiene muchas enzimas lipolíticas, son las que se llaman células somáticas. Las células somáticas en realidad son células propias del animal, ya sea de la decamación de la glándula mamaria o mayoritariamente glóbulos blancos que pasaron a la leche, ¿sí? En función de proteger de infecciones o porque están cursando infecciones, ¿sí? Las células somáticas en la leche, no sé si lo vieron en otra materia. Sí, lo he escuchado nombrar muchas veces. Ustedes lo vieron en la escuela. Las células somáticas son glóbulos blancos, ¿sí? Que pasaron a la leche y que están ahí porque tienen que estar. ¿Para qué? Para cuidar que cuando entra un microorganismo haya un mecanismo de defensa, ¿sí? Son glóbulos blancos. Ahora, tienen que estar en una determinada concentración. Depende de la especie, hay una determinada concentración, ¿no? Cada especie, bovinos tiene un valor y cabras tiene otro y ovinos tiene otro por sus características de la glándula mamaria. Pero tiene que estar. Cuando ese valor es muy elevado, es porque está cursando un proceso infeccioso o inflamatorio, ¿sí? Ese proceso infeccioso se lo llama mastitis, ¿sí? Entonces, esas células somáticas son bastante molestas porque tienen una gran carga de lipasas que van a producir estas rancias y liberar ácido láctico. Hasta ahí no pasa nada, ¿sí? No hay ningún cambio organoléptico, solamente hay aumento de la acidez porque hay ácidos libres, ¿sí? Pero no hay cambios organolépticos muy marcados, ¿sí? Una vez que esto se produjo, que se produjeron los ácidos grasos libres, tampoco me tiene, bueno, se puede producir la rancidez cetónica, ¿sí? Ahora sí, otro tipo de enzima, ¿sí? También lipasa, pero en presencia de oxígeno, ¿sí? Produce dióxido de carbono y metilcetonas, ¿sí? Acá tiene que haber oxígeno, ¿sí? Muy importante. Entonces, cuando uno quiere crear la grasa, lo previene el oxígeno, ¿no? Esto previene la acción, las dos son enzimáticas. Acá lo primero que tiene que hacer es que no se rompa la grasa, ¿no? Y si tiene alguna cosa que puede producir este tipo de rancides, inhibirla, o una de las cosas que se hace es mantener el frío, porque se reduce mucho la actividad enzimática en el frío, ¿no? Yo no puedo matar a las células somáticas porque están ahí, una vez que están ahí, están. Puedo matar a los mohos, vieron que los mohos también eran mejor que eso. Puedo matar al mecanismo, a las células somáticas no. Pero bueno, por lo menos si bajo la temperatura, bajo el metabolismo, ¿sí? Pero no siempre es fácil. Estos ácidos grasos libres se producen en presencia de otras lipasas y oxígeno se producen cetonas. Estas cetonas ya tienen sabores propios de grasas rancias. Cuando yo estaba acá no me doy cuenta, acá ya me doy cuenta, ¿sí? Hasta acá enzimático, ¿sí? Y después del enzimático viene el no enzimático, a donde acá ya no necesito ninguna enzima, ¿sí? Y se produce en condiciones de bajo W, de alto W y de bajo W. O sea, una papa frita que es súper bajo la W, también se puede pronunciar. Acá es alto W, acá no, ¿sí? Una papa frita, una galletita grasa, ¿qué más puede ser? Que sea seco o que tenga grasa, bueno, un chisito de esos snacks asquerosos se pueden enrollar. No se enrancia porque tiene un montón de cosas anti-enrancio. Además de tener la grasa que hace mal, tiene la otra porquería que también hace mal. Pero bueno, ¿qué pasa acá?
Esta reacción, ¿sí? Si es oxidativa o autooxidación, ¿sí? Ocurre principalmente por ácidos grasos insaturados que se liberaron previamente en la primera etapa, ¿sí? Tiene que haber ácidos grasos libres. Y tiene distintas fases, ¿sí? Una fase de iniciación, una fase de propagación y una fase de terminación. Lo más importante que pasa acá es que se en presencia de oxígeno y que se producen estos radicales libres que dan peróxidos muy inestables y reactivos. Esto es muy reactivo, esto es muy reactivo. ¿Sí? Ahí paso, cuando me deje la computadora. Bien. Bien. Y es una reacción, la miro de acá, porque ahí no la veo. Ahí tampoco la veo. Esperen que pongo el cursor. ¿Sí lo dejo? ¿Acá se ve algo? Sí. No sé. Medio chiquito, ¿no? Se ve igual. Bueno, ácidos grasos insaturados, o sea, libres e insaturados. Y esta reacción necesita oxígeno, se produce mejor a altas temperaturas, pero no necesariamente siempre, en el freezer también puede pasar. Luz y metales. ¿Sí? Algunos metales, como el hierro, son catalizadores de esta reacción. Por eso todos los envases de productos grasos, la mayoría de los productos grasos vienen en envases que no permiten el paso de la luz. ¿Sí? No van a ver papas fritas envasadas en un envase translúcido. ¿Sí? Entonces, la reacción primaria, ¿sí? La iniciación, se producen radicales libres, ¿sí? En presencia del oxígeno se producen estos radicales peróxidos que vuelven a dar radicales libres, que vuelven a dar radicales peróxidos, que vuelven a dar... Es una reacción en cadena, y todo el tiempo se está retroalimentando. ¿Sí? Se producen algunos productos intermedios, polímeros, como por ejemplo cetonas, que son las que más conocemos, pero también aldehídos, ¿sí? Que da ese sabor cetónico que dan las grasas. ¿Sí? Y después, al final, ¿sí? Puede darse una paralización, en donde se producen también otros compuestos, aldehídos, cetonas o alcoholes, que son los típicos productos. Ahí después está la reacción detallada. ¿Sí? Los típicos productos con gusto y sabor, con gusto y olor a rancio. En realidad, el rancio es un sabor. Uno lo siente cuando lo come, ¿sí? Pero también le da un flavor, te da como una sensación de olor, ¿sí? Lo que tienen este fenómeno de rancidez oxidativa es que muy pequeñas cantidades de grasa dan muchos cambios organolépticos. Yo no necesito mucha masa de grasa enranciada para que haya un cambio organoléptico. Quizás no puedo medir ni cuánto de grasa se enranció, no puedo medirlo en masa, ¿sí? Porque con muy poquito ya me doy cuenta. ¿Conocen sobre el rancio? Sí. ¿Todos? ¿Qué capacidad de detección tiene? Mucha, poca, más o menos. Yo mucha. Yo no como algo que gusta rancio y nadie se rancio. Pero eso depende de cada uno, ¿no? ¿Saben dónde hay mucho? Si quieren probar la diferencia de rancio, por ejemplo, ¿comen yogur firme? ¿O queso crema firme? Bueno, queso crema. Vos lo raspás arriba, probalo. Eso estuvo en presencia de oxígeno. O el yogur. Sacá la capita de arriba, un gusto. Sacá la capita de medio, no porque lo mezclan. Pero si vos lo comés solamente la primera capita, eso ya está enranciado. Mucho más que el resto que no está en presencia de oxígeno, ¿no? Otra cosa que se enrancia, bueno, los aceites terribles, y las nueces, todos los frutos secos se enrancian con muchísima facilidad. ¿Sí? Chocolate terrible, así que lo importante, calor, temperatura, metales y presencia de oxígeno. Si yo elimino eso, no tengo rancidez. Es muy difícil de evitar si no se evitan esos parámetros.
Bueno, toda la reacción detallada no la voy a dar ahora, ni tampoco quiero que se la acuerden, solo para que no digan que no me muestro el grafiquito, ¿sí? Y lo mismo la reacción detallada, ¿sí? Uno por uno, digamos. Lo mismo paso por paso, bueno, si quieren, el que la quiere estudiar en detalle, está acá la reacción. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Deterioro de las grasas, estamos. Me queda deterioro de las reacciones de pared. Voy a hacer salpicadito hoy, ¿eh? ¿Estamos? Bien. 2 salpicaditos más. Uno es el código alimentario y un tema microbiológico que ahora cuento, ¿vale? Y el otro es que quisiera hablar de un microorganismo, empezar ahí con un microorganismo, que es el Staphylococcus aureus. Yo creo que no se los di en el libro porque lo tengo acá. Bueno, yo no me acuerdo si lo charlamos esto el otro día. Yo les dije que nuestra fundamento, nosotros, 3 cosas son: el código alimentario, estos parámetros y el microorganismo. ¿Código alimentario hablamos en realidad que el alimentario? Sí. Lo nombré pero no lo mostré, ¿no? Bueno, Dani se lo subió, y bueno, ustedes lo pueden buscar el código alimentario, ¿sí? El código alimentario está web, está. A mí el que más me gusta es el que publica el SMART, aunque tiene muchos problemas, desgraciadamente, para nosotros, porque es el más ordenadito, pero hay muchas publicaciones de código alimentario. Me gusta esta porque es ordenadita, ¿sí? No lo pongo. El código alimentario en realidad es el reglamento de una ley, que es este, ¿sí? Esta ley. Y está dividido en capítulos, donde tiene disposiciones generales, las condiciones de la fábrica, cuestiones generales de los productos alimenticios, utensilios, normas de rotulación, y ahí, a partir de acá, empieza con grupos de alimentos, ¿sí? Grupos de alimentos. Nosotros, por supuesto, no vamos a ver todo el código alimentario. Ustedes sí, pues, no sé si lo van a ver todo, porque el código se va diciendo a medida que uno lo va necesitando. Tenemos que ser un especialista, ¿no? En ese. Y a partir de acá empieza alimento por alimento. Alimentos cárnicos, alimentos grasos, alimentos lácteos, todo lo que es harinas y cereales. Me perdí uno. Azucarados, que nosotros lo vamos a ver. Vegetales, que no vamos a ver mucho. Bebidas, que es el que Dani les pasó, ¿sí? Dani vieron que le pasó la actualización de 2023, que es la última, ¿sí? Bebidas fermentadas, nosotros no lo vamos a ver. Bebidas espirituosas mucho menos, ¿sí? Productos estimulantes. Correctivos y coadyuvantes, que son algunos aditivos que se le agregan, ¿sí? Alimentos alimentario, aditivos, derivados proteicos, etc. Y después una metodología analítica oficial que en realidad no está publicada, no están los métodos publicados, sino están las referencias a las normas. ¿Vieron? El código no dice cómo hacer las cosas, me dice qué norma usar, ¿sí? Si vos abrís este capítulo no te dice el procedimiento completo, te dice busque la norma o esto se hace, no hace la norma tal y tal. Bueno, ese es el código alimentario en general. Nosotros que vamos a usar cada capítulo, cada tema que nosotros veamos, por ejemplo ahora vimos aguas, ¿sí? Vimos agua, vamos a usar ese capítulo del código en función de lo que nosotros estemos analizando, porque acá hay bebidas hídricas, aguas y aguas gasificadas, ¿sí?
nosotros vamos a ver agua. Y no agua mineral, ¿no? Que tiene otro no, está dentro del código, pero nosotros vamos a ver los artículos referentes al alimento con el que estamos trabajando en ese momento. Cada capítulo se divide en artículos, ¿sí? Y esos artículos son correlativos. Cuando hay algo que agregar le ponen un bis, un tris, lo que sea, ¿sí? O anulan un artículo, ¿sí? Ese artículo ya no va más. Entonces nosotros vamos a usar los artículos que correspondan al alimento, pero se puede leer los otros para comparar. En algún momento vamos a leer. Después cuando avancemos la clase viene con el código, con el agua, ya entramos al código y vemos. Dani lo puso ahí, ¿sí? En general, se lo resumió, pero el código dice algunas cosas más, por ejemplo, con qué normas se habla. Bueno, me fui del código, porque no lo vamos a ver mucho. Esperen que mi máquina quiera responder. Bien. Nosotros vamos. Ay. Esto estaba en el libro, yo lo saqué del libro porque está más, como varias hojas, ¿sí? Pero yo lo resumí. Bueno, podría abrir un capítulo del libro, del código. Espero que abra un capítulo del código. Cuando quiera abrir. Bien, abrir. Bueno, esto es un capítulo del código, como el libro tiene. Artículos, el capítulo del código empieza con el nombre, el número y el nombre, y se divide en artículos, ¿sí? En esos artículos va las características que debe cumplir ese alimento del que está hablando. Acá está hablando de todos los lácteos en general, porque olvídense, debería haber abierto el agua, no tenía mano, ¿sí? Y, esperen, llego a donde quiero llegar. Ah, ya, me trabo. Bueno, ahí acá. Por ejemplo, acá está hablando de leche entera pasteurizada o leche entera. Dice leche entera pasteurizada o pasteurizada, ¿no? Lo mismo. Y puse cualquier cosa, ¿sí? Y el código me dice criterios microbiológicos, ¿sí? Me dice qué microorganismo tengo que buscar, esto que es lo que vamos a ver ahora, criterios de aceptación, qué caso de esto que vamos a ver ahora es, y cuál es el método que tengo que usar para analizarlo, ¿sí? A veces el código me dice por qué metodología, a veces no me dice. Acá me dice por qué metodología, ¿sí? Capaz me voy más abajo y no me dice nada. Ahora busco uno más abajo. Bueno, quedamos acá para ver esto de los criterios. Entonces acá me dice microorganismo, criterio y caso ICMSF. ¿Saben qué son los criterios y los casos? ¿Lo vieron en alguna materia? No. No. Bien, mejor. Así tengo algo nuevo. Bien. ¿Dónde estamos? Acá. La ICMSF, ¿sí? Que es la comisión que da los parámetros microbiológicos para alimentos, ¿sí? Posee un sistema de clasificación en función del riesgo, ¿sí? ¿Quiénes me producen riesgo? El microorganismo en sí o el individuo que lo va a consumir en función de cuán susceptible es. Lo que dijo Daniel, capaz el agua a nosotros no nos hace nada, pero no se lo escucharon, ¿te dijo eso? Sí. Pero si yo tengo una enfermedad, no sé, una enfermedad autoinmune o una enfermedad de
estoy inmunodeprimida por algo, quizás el microorganismo no puede proceder. Es como lo que pasa también con la plasmática y los menores de 5 años. Exacto. El grupo etario puede ser o la susceptibilidad. El síndrome urémico positivo. Exactamente. Entonces, esta comisión, ¿sí?, que regula la calidad microbiológica de los alimentos, establece criterios de riesgo, que están dados con cuán malo es ese microorganismo y quién lo va a consumir. ¿Sí? ¿Cuán malo es si es patógeno o no? Nosotros dijimos que había microorganismos patógenos y microorganismos banales. Y que en alimentos solamente crecen patógenos por encima de pH 4,5 y generalmente a W muy alto, por encima de 0,86. Eso lo marcamos, ¿no? Si no está por encima de 0,86 o pH por encima de 4,5, no va a crecer un patógeno. ¿Sí? Bien, eso es una cuestión. Entonces, lo que establece es el grado de riesgo y las condiciones esperadas de manipulación y consumo de ese alimento, según esta situación, si lo come un niño o lo come un adulto, ¿no? Hay condiciones que reducen el riesgo, ¿sí?, grado de peligrosidad reducido, condiciones que no modifican como las intermedias y condiciones que aumentan el riesgo, inmunosuprimido, niño, un bebé, ¿sí? A su vez, hay microorganismos sin peligro directo para la salud, ¿sí?, banales, microorganismos indicadores de riesgo bajo, o sea, un microorganismo que si está, capaz me hace algo, pero no grave, ¿sí? Patógenos de riesgo moderado, patógenos de riesgo moderado directo y que se pueden diseminar con gran facilidad, o patógenos que me pueden matar, ¿sí? Por ejemplo, el clostridium botulismo, ¿sí? Entonces, ¿qué establece? Categorías de muestreo. Categorías de muestreo. En esas categorías de muestreo hay categorías de 3 clases, ¿sí?, y categorías de 2 clases. ¿Ven acá que dice 3 clases, 2 clases? Voy al código de nuevo. ¿Sí? Ahí. Era en otro lado. La C es la categoría de Sí. la C sobre el No, para acá. Ahí voy de nuevo, para acá. Para todavía no. Categoría de 3 clases no es la C. 3 clases y 2 clases. Ahora les digo por eso voy al código de nuevo. Puede ser de 3 clases, fíjense que las de 3 clases son las más flojitas que las que no, los de microorganismos no tan malos, ¿sí? Los que no son patógenos, los que no son patógenos, pero quizás me pueden hacer algo, los patógenos buenitos, los suaves, y las de 2 clases ya son para los patógenos malos. Las 2 categorías más abajo son las más severas, ¿tá? Acá va a haber programas de 2 clases. ¿Esto se ve el mouse? Sí. Acá va a haber categorías de 3 clases, que ahora vemos qué es, y acá va a haber categorías de 2 clases. ¿Tá? Voy al código para mirarlo. Lo de este truco. Bueno, miro acá, microorganismos, miro acá las enterobacterias que está más fácil. Este es un programa de un caso 5, ¿ven? Que es el caso ICMSF 5, ¿sí? ¿Sí? Que es una categoría de 3 clases. Si lo busco en ICMSF es el 5. Voy de nuevo al código. ¿Sí? Es el 5. En donde me dice que tengo que tomar 5 submuestras. N, 5 submuestras. ¿Sí? Me tienen que dar, de esas 5 submuestras, solo 2 me pueden dar más del límite inferior, que en este caso es 3. ¿Sí? ¿Hasta cuánto me pueden dar? Hasta 10. ¿Se entiende? Va de nuevo. Agarro 5, esto era leche, 5 sachets de leche pasteurizada. Los analizo. Analizo las enterobacterias. ¿Sí? ¿Cuánto me tienen que dar?
3 de esa enterobacterial. En este caso, no sé ni siquiera unidades formadoras, no sé qué es. Está medio mal el código. A ver, después me ¿El M chica de mínimo? El M chica es el valor aceptable. Y el M grande es el valor tolerable. ¿De cuántas muestras? De esas que tomé de 5 o de 2. Como mucho me pueden dar 2 muestras hasta 10. Todas las otras me tienen que dar hasta 3. Si todas me dan 3 o menos, mejor. Si 2 muestras me dan 10 y las otras me dan menos de 3, bien. Si 3 muestras me dan más de 10, mal. O 10, mal. Si 3 muestras me dan 8, mal. Porque solo 2 me pueden Igual dar. ya que una tema de 10 ya está mal. Una cosa dije mal yo. 3 muestras serían de las 5. Son muy En dos casos te dan Yo más agarro- de 10. yo agarro 5 ayer. Me mezcló un poquito eso. Mal nuevo. En dos casos te dan máximo de 10. 5. Siempre y cuando ya mismo por abajo de 3 o 3. 5. Sumo. La muestra está compuesta de 5 sachets de la misma partida. ¿Sí? El M, en este caso no importa qué, es 3. El M chica. El M grande es 10. ¿Sí? ¿Cuántas muestras tuve que tomar? 5. ¿Sí? 5 muestras. Si esta me da 8, y esta me da 8, y esta me da 8, y esta me da 2, y esta me da 2, está mal. Porque de las 5, ¿sí? 3, no, está bien. ¿Cómo? Porque te acepta hasta 2. C2, ¿Está bien? Sí, No, por eso mal. está mal. Ah, no, mal. Si Dos. fuese ese 3 estaría bien. 2 pueden dar mal. 2 pueden dar hasta 10. Claro. Las otras tienen que dar hasta 3. Y acá me dieron 3 por encima. 3 inclusive. O El menos. C me dice cuántas submuestras pueden dar este valor. Supongamos que tengo 2 de 8. O un valor Las entre otras 3 3. y 10. Así bien. Así está bien. Y si una tiene 3, de esa. Está bien. Hasta 3. Tolerable 3. 3 inclusive. Está bien. Sí, el valor inclusive. Sí, siempre el valor es inclusive. Este es un programa de 3 clases. Donde hay un M grande y un M chica. Este es un programa de 3 clases. 3 clases implica que hay M grande, que hay C, que hay M grande y M chica. Eso significa 3 clases. Puede haber solo M grande, por ejemplo. Sí, M chica. solo. M chica. Ahora lo vemos. O sea, cuando no es muy riesgoso el alimento, o no es muy riesgoso para la persona, el programa es de 3 clases. Tiene mayor Donde M tolerancia. grande y M chica. Bueno, M chica y M grande. ¿Sí? Sí. Y solamente pueden dar mal lo que diga acá. Pueden dar hasta este valor, esta es la tolerancia. ¿Sí? ¿Está? Es un programa de 3 clases. Espera que busco el de 8. A ver, O sea, si un alimento te da justo. el de 8 sigue siendo 3 clases. 3 clases. Una categoría 11. 3, 3, 3, 10, 10 es el máximo posible. Ahora me busco. Eso ¿Cómo? también repercute en lo que es la calidad del alimento, supongo, ¿no? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, a mí me da justo, o sea, 3, 3, pasé, 10, 10. pero justo. Habla de lo que es la tolerancia, la calidad de ese alimento. No lo sé. O sea, el código es tonto, ¿no? Vamos a estar hilando finitos. Para el código, como debería ser, ¿está bien o está mal? Después vamos a eso, a lo que vos decís. ¿Está bien o está mal? Si está mal, está mal. No tiene arreglo. ¿Sí? Si esto es 8, no tiene arreglo. No tiene. Puedo remuestrar, a ver si me equivoqué, todo lo que quieras, ¿sí? Pero esto debería ser descartado, esto está mal, ¿sí? Si viviéramos en un país normal, ¿no? No lo sé. Pero esto no es nuestro, esto es de Estados Unidos. Así que esto estaría mal y yo debería decomisar ese alimento porque a pesar de que pegan el palo, como dice un alumno del cuatrimestre pasado, está mal, porque no cumple con los con la reglamentación. ¿Sí? Como vos decís, no está tan mal. Peor estaría que todo de 10, ¿no? Yo no puedo saberlo, porque yo lo que hago es un muestreo. Yo capaz tengo, en ese lote hay 10.000 envases y yo tomé 5. Claro. ¿Sí? Sí, no No está sé. representativo. ¿Cómo? Es representativo. Peor sería tomar uno. Sí. Porque si
tomo este solo, la dejo pasar. Y si tomo este solo, la anulo y capaz en realidad la uno. ¿No? Eso te indicaría que la pasteurización se está llevando mal. Bueno, en este caso puede ser que sea eso. O en este caso de la En leche. este caso sí. Puede ser un problema microbiológico. Hoy las leches no encontrás nada. Una leche de sachet no encontrás ni un bicho. Nada. Rarísimo que crezca una leche de sachet o una leche de cartón, ¿no? Por lo menos en la leche de... En realidad hoy esta es una leche pasteurizada. Hoy ya no existe la leche pasteurizada. ¿Sí? Existe solamente la ultra pasteurizada. Por lo menos en Buenos Aires. ¿Sí? Capaz en las provincias todavía queda alguna empresa pequeña que pasteuriza. ¿Sí? La ultra pasteurización es un proceso también que vamos a ver en la clase que viene, mucho más severo en temperatura, que es una esterilización. ¿Sí? Es una esterilización donde la probabilidad de que quede un microorganismo es muy remota, por lo cual prácticamente no hay nada, no hay posibilidad de encontrar un microorganismo, salvo que se haya dañado el envase. O sea, pueden hacer leches que no tienen nada y no pueden hacer fentanilo, medio loco, ¿no? O sea, algo tan, donde crece tan... Sí, ¿no? Sí. Es más fácil para la industria hacer una leche inocua que para una fábrica de medicamentos hacer un medicamento inocuo. Bueno, Una bacteria, ¿no? Lo que encontraron ahí. no me esperen. Esperen que busco un programa de dos. Acá. Sí, boludo, como no está muerto. Y un quilombo enorme. Ahí. O sea, dentro del medicamento hay una bacteria. Claro. A partir del 1310 creo que son los... Sí, te estoy buscando un ejemplo. No tengo ni idea porque se me había ganado. Acá hay. Ahí está. Ahí está. Bien. Personalizado. Qué raro. Ah, porque debe ser un alimento medio. No sé de qué estamos hablando. Ahí lo busco. Quiero saber que estoy. No puede. Ah, leche UHT. ¿No? No tiene que tener nada. O sea, la ultra pasteurizada, ultra esterilizada. A pesar de que me estaba hablando de aerobios mesófilos, ¿sí? A pesar de que acá el microorganismo no es de riesgo, ¿sí? Como es una leche con un tratamiento químico donde no debería quedar nada, es muy severo el muestreo. Y le hice 10, donde el N, 5 muestras, ¿sí? Ninguna me puede dar más de 100. Ninguna. De las 5, ninguna me puede dar más de 100. ¿Sí? A pesar de que el microorganismo no es un microorganismo patógeno. ¿Sí? Pero acá el proceso amerita que no quede nada. ¿Sí? Aunque sea termófilo. No, porque dice mesófilo. Ah, no, mesófilo. Pero Porque cualquier... eso dice mesófilo. Igual, este proceso no queda ni termófilo, porque es un proceso a 140 grados durante 2 segundos. No queda nada. Es una... Ah, porque elevan la temperatura y después la bajan de golpe, ¿no? Sí, 80. Bueno, ¿se entendieron las categorías de ICMCF? Sí. Algo que... ¿Por qué lo digo? Porque después entramos al código y nadie sabe leerlo eso, ¿sí? Entonces, yo se los mandé, está en Classroom, está en el libro, yo no lo fotocopié porque en el libro, si quieren se los paso por Classroom también, en el capítulo son 3 hojitas, pero me parece más práctico este cuadrito de colores que leer. El otro te da mucha información que nos ayuda. Lo importante es saberlo leer, ¿sí? Bueno, y ya que estamos en el código, un minuto más, y me voy al microorganismo. ¿Hacemos 20 minutitos más? Sí. También en los parámetros físico-químicos, el código, en lo que sea, no siempre es igual el código. Después abrimos lean el de agua, que no es igual a esto. En los parámetros físico-químicos, no sé ni de qué estoy hablando. Si leche entera sería crema. Me dice qué parámetro físico-químico, qué valores, pero a veces me dice un valor y a veces me dice un rango para lo mismo, porque ven que acá estamos hablando de leche entera, semidescremada y descremada. Miren cómo le pega acá.
Leche entera 3 y leche semidescremada 2,9. Y encima sale más cara. O sea, un poco permisivo esto, el 2,9, ¿no? Y la leche descremada metro a 0,5. Vieron que Serenísima tiene leche de 1, de 2, de 3, de 4,2 de proteína, de todo. Bien. Y lo más importante que quería decir, que muchas veces el código me dice cómo analizarlo, otras veces no me dice. Tendría que buscar algún ejemplo que no me dice. ¿Verdad? Se fue actualizando bastante el código. ¿En 2023 creo yo? No, esta es 2025, mira. En realidad, estas modificaciones es 2025. En general, justo el leche se modificó hace muy poco, entonces en todos lados dice cómo se hace. Después, bueno, acá no me da una norma, no me da una norma. Me dice qué, con qué método, pero no me dice qué norma. No siempre me dice la norma, ¿sí? A veces me dice la norma, como acá, me dice la norma FIL, que es de la Federación Internacional de Lechería, AOAC, ¿sí? Bien, ¿hasta acá? ¿Todo bien? Sí. Último. En este último no tengo ya. ¿Sí? Está en el libro. Vamos a hablar del Staphylococcus aureus. O sea, yo le dije que vengas aplicadito por ahí. ¿Cómo? Yo dije que nosotros vamos a ver, en el libro está en la página 110. ¿Sí? Estafilococcus en general, pero el malo en alimentos es el Staphylococcus aureus. ¿Sí? Página 110. 110. Yo voy a decir cosas generales del Staphylococcus. Lo que no dice el libro, un poquito, lo que dice el libro se lo dejo, lo digo muy para arriba, lo que dice el libro, ¿sí? Características del microorganismo que me interesan mucho, después de todas las demás. Como les dije antes, este microorganismo es el más tolerante a bajos AWB, el más tolerante de los patógenos a bajos AWB. El libro dice 0,83, ¿sí? Pero el límite que se usa en el nivel es 0,86, porque por debajo de 0,86 no produce ni la toxina, que es el problema importante. Este microorganismo en alimentos, lo voy a recargar unas 1100 veces porque es el que está en clínica y produce otra cosa y ahora lo vamos a ver qué. Produce una toxina, ¿sí? El microorganismo, lean todas las características bioquímicas del microorganismo, catalasa, estructura, coco, racimo, todo eso lo leo, ¿sí? Lo dejo para ustedes, así no meto cosas. Entonces, yo digo las cosas que son sumamente importantes, que le pegan claramente al alimento. Es un organismo aerobio, muy poco competitivo, o sea que si hay otro mecanismo no crece, ¿sí? Y que cuando crece en un alimento en condiciones, requiere muchos nutrientes, le gusta comer bien, digamos, no se arregla con un poquito de comida, ¿sí? Si le falta, si un alimento es pobre, o sea, en agua no va a crecer un Staphylococcus aureus, ni va a sobrevivir porque no tiene nada para leche, ¿sí? Puede crecer en la leche, puede crecer en la carne, puede crecer en el queso, ¿sí? O sea, encima se la banca la sal. Crece bajo sobre eso, se la banca la sal, ¿sí? En los jamones puede crecer también. Se va para sal. Que es un mesófilo, le gusta la temperatura media, es muy mesófilo, ni para arriba ni para abajo, en la heladera no crece. Ya dije, es poco competitivo, pero cuando le damos las condiciones para que crezca, crece y produce una toxina. ¿Sí? El microorganismo, si yo lo caliento, se muere, es termolable, pero la toxina es termoresistente. ¿Sí? Les marco las cosas más importantes. ¿No?
Microorganismo termolábil, toxina termoresistente. El microorganismo quiere mucha comida, quiere muchos nutrientes, es mesófilo y no es competitivo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Cómo se le dice? Perdón, ¿cómo era? Termolábil o termoresistente. El microorganismo es termolábil. Y la toxina es termoresistente. Resistente que resiste temperaturas de horno. Para que crezca, como les dije, tienen que darse todas esas condiciones. Temperatura media, comida y poca competitividad. Cuando produce la toxina, esa toxina queda en el alimento y por más que yo lo caliente, mato el microorganismo y la toxina perdura, ¿sí? Y es la que produce el efecto. ¿Sí? ¿En qué circunstancias puede darse esto? Que esté el microorganismo... parece, no dije lo más importante. ¿Dónde está ese microorganismo? Ese microorganismo está principalmente en las mucosas y en la piel de las personas. Es 50% de nosotros somos portadores de Staphylococcus aureus, y todos tenemos una gran cantidad de estafilococos, entre ellos el Staphylococcus epidermidis, ¿sí? Que son la flora normal de la piel. El aureus está en la piel y es un oportunista porque cuando se produce una pequeña herida o un lugar donde puede crecer, crece, ahí me metí en la clínica, y produce una gran batería de enzimas, entre ellas enzimas hemolíticas, ¿sí? Que producen mucho daño y en la piel produce un grano de esos horribles, esos que son tipo forúnculos. Bueno, eso es producir un forúnculo producido por un Staphylococcus aureus, ¿sí? Cuando tenés un granito chiquitito, en general son estreptococos. Cuando es un grano grosso, esos que están muy grandes, con mucho pus, tienen mucha actividad y duele, se inflama, eso es aureus, ¿sí? Porque está en la piel, está ahí y cuando puede, molesta, ¿sí? Cuando encuentra un lugar, molesta. En clínica, lo digo porque es importante, no sé si los zootecnistas lo vieron en enfermedades, ¿lo ven? ¿Enfermedades? Salida. ¿Eh? No. Capaz que lo van a ver ahora. No. En clínica es importante, no sé, sobre todo en humanos, porque como está en la piel y cuando entra el microorganismo y se encuentra en una condición adecuada, con mucha comida en un tejido, crece y produce una infección muy violenta. Entonces cuando uno se va a operar, ¿sí? O cuando te cortás, además de por todas las otras cosas, te hacen una gran desinfección antes de coserte, ¿sí? O no solo por el tétano y por otras cosas, sino también por el Staphylococcus aureus, porque en realidad pasó de la piel al tejido interno, ¿sí? Y como es una gran batería de enzimas hemolíticas y otras enzimas, va a producir un gran daño en el tejido que te puede dejar el tejido todo lastimado, que no se recupere, ¿no? Que te tenga que cortar un cacho. Entonces, cuando uno se va a operar, te dicen, bañate 3 días con Perminox, con un jaboncito Perminox, no sé si alguno se operó de algo, te dan, ¿para qué? Para matar todos los estafilococos que puedas tener vos, después te pintan de Perminox y después recién ahí te cortan, ¿sí? Y así todo es posible que entre, ¿sí? Bueno, entonces, ¿dónde está? En la piel y en las mucosas. Nosotros contaminamos la comida, ¿sí? Entonces, el vector de dónde sale el veneno no sale del ambiente, en este caso, sale de nosotros mismos, de los manipuladores, ¿sí? Bien, 50% de nosotros somos portadores asintomáticos del Staphylococcus aureus, ¿sí? ¿Cuándo se contamina la comida? Después de que esa comida, cuando yo soy manipulador, estoy preparando una comida, tengo Staphylococcus aureus, si esa comida ya no tiene microorganismos, porque los maté por otro medio, lo recontamino. Y ahora la recontamino con aureus, ¿sí?
Por ejemplo, hago una carne picada para empanada, pollo para empanada, lo que sea para empanadas, ¿sí? Lo dejo enfriar un poco, lo empiezo a manipular, ¿sí? Y yo lo recontamino, porque lo estoy tocando con la mano, le hablo encima, ¿sí? Todo eso lo recontamina, ¿está? Entonces, siempre el antroposaurio es culpa del manipulador. No viene normalmente con el alimento. Hay cosas que pueden traer estafilococcosis. Sí, por ejemplo, la leche puede tener estafilococcosis. Pero en realidad nosotros no comemos leche cruda, comemos leche pasteurizada. ¿Sí? En la ubre hay estafilococcosis que puede producir mastitis. ¿Sí? Pero esa leche ya en teoría llegó a nosotros térmicamente tratada. ¿Sí? Entonces, siempre la culpa es humana. En otros alimentos no. Acá la culpa es humana. ¿Qué otra cosa hace que crezca? O sea, primero lo contamino. Las manos, sobre todo las uñas, me rasco, tomo la comida, la mezclo, lo estoy contaminando, le hablo encima cuando están las mucosas, me cae. Y lo otro que tiene que pasar es mantener la temperatura, como es mesófilo y no se banca mucho cambio, mantenerlo durante un tiempo a temperatura media, ¿sí? A temperatura adecuada para el desarrollo. O sea, tengo que, primero, que el alimento no tenga ningún microorganismo, lo cociné. Ir yo, contaminarlo y mantenerlo fuera de la refrigeración durante un periodo de tiempo para que desarrolle el microorganismo y produzca la toxina. ¿Sí? ¿Les parece raro? ¿Me parece que eso no puede suceder? Sí, mucho. ¿Dónde? En mi casa no, en tu casa no. Generalmente donde se manipula mucha cantidad de alimentos, ¿sí? Y se lo llama mal de los banquetes, porque se da mucho en lugares donde se procesa una gran cantidad de alimentos para un evento en particular, ¿sí? Se dan los cruceros, se dan restaurantes, se dan fiestas, se dan comedores infantiles, ¿sí? Donde hay un montón de comida. Capaz que empiezan a las 8 de la mañana y la sirven a las 11 de la mañana. Y le dieron 4 horas al espacio para producir la toxina. ¿Sí? Es re común. ¿Qué produce este microorganismo? Produce la toxina, que es una toxina emética, produce vómitos. ¿Sí? Esta toxina, uno ingiere la toxina, afecta el centro del vómito, llega al centro del vómito del intestino, que es una terminación nerviosa, y uno empieza a vomitar con vómitos violentos que no los podés dominar con nada. No hay forma de parar de vomitar. ¿Sí? No sé si a alguna le pasó. Sin haber tomado un alcohol, ¿eh? Sale la borrachera. Pero es aún peor. Es aún peor, ¿eh? Aún peor que una resaca o un problema de escape. ¿Sí? Porque es durante un tiempo vomita y no tiene nada y vomita, porque en realidad no es un reflejo del vómito porque algo te cayó mal. Es un reflejo de una toxina que te induce al vómito y no tiene nada en el estómago. Es horrible. ¿Eh? Les pasó, pero porque se les cambió. No, fue. No, para mí es una intoxicación. Estoy seguro que fue por lo menos fue. Bueno, ¿qué pasa? La toxina actúa muy rápido, entre 2 y 8 horas. Entonces, vos estás en la fiesta y dices, uy, me siento mal. Y la mitad de la gente se va de la fiesta. ¿Sí? Estás en un crucero y te metes en tu... No puedes ir a contarle a nadie, no puedes ni hablar. ¿Sí? Y se pasa en unas horas. ¿Sí? Entonces, es muy rápido. No tiene fiebre, a veces tiene un poquito de fiebre por el evento y dolor abdominal. Nada más. ¿Sí? Pasa al médico y dice, fue un virus. ¿Sí? Típico, ¿no? Todo fue un virus al médico. ¿Por qué? Porque ya se te pasó. No tenés ningún... ¿Qué puede pasar si en una persona susceptible una deshidratación? ¿No? Ahí sí puede haber un problema. Pero como el curso es tan rápido, ¿sí? Que no te dan casi ni tiempo. ¿Sí? Entonces, de las 2 y 8 horas que comiste la toxina, te pasa esto y capaz que a las 5 horas se te pasó. Y estás nuevo, ¿no? Es como si la nada misma. Te puedes volver a comer cualquier cosa que no te sentís mal. ¿Sí? Cosas que con otras patologías no es así. Puede ser un virus. ¿Cuándo no es un virus? Cuando le pasa a mucha gente
todo No, junto. no crece en agua, pero puede estar en agua. No puede estar en agua común. Para Salud. Claro. necesita comida, el estáfilo quiere, No tiene que ser algo así. es un vago el estáfilo. Quiere mucha comida, lista temperatura, todo lindo. Olvidate. Si lo sacás, su zona de confort es la piel. Empanado, ¿Sí? tupper, que no llega constante. Claro, un tupper, eso es terrible. Esos tuppers que van a llevar en acá 4 o 5 horitas. Y Terrible, terrible. Pero es muy común en comedores. En los barcos pasa, no sé, hay algo. Me parece que lo dije. No. No, capaz que me olvidé. En los barcos pasa un montón. ¿Qué pasa en los barcos? Si vos te sentís mal, te bajas del barco. La gente hace. Vomita un rato y después se va a la pileta. Porque se te pasa. ¿Sí? Yo no fui nunca a un crucero. Si hay un crucero. Pero es re común que pase esto. pero Un te montón de vas gente. y yo no. Te jodés, Si vos, ahí. si vos estás enfermo en un barco y no te encuentran la clave, te dejan en el puerto más cercano y se van. Y vos quedás ahí a la Está el seguro. Hay mucha gente que le ha pasado una patología muy grave. Ay, no me acuerdo, hace poco, 2 o 3 años. No me acuerdo la patología, pero ponerle una CB o un problema renal, a una amiga le dejan una ciudad caribeña con poca infraestructura y se muere. Tranquilo. Bueno, no se puede hacer cargo de vos en alta mar. Te tiene que dejar en el hospital. No por esto, pero por eso la gente no denuncia. Y después la vuelta a casa. No sé cómo es. Debe haber. No, tiene que haber un seguro. El problema es que cuando la patología es muy grave, en esos lugares no hay infraestructura. No es lo mismo que te hagan una CB en Buenos Aires que, no sé, en República Dominicana. Me imagino que no debe tener la misma infraestructura. O Cuba. En Cuba capaz que sí tiene. Capaz que en Cuba zafá. Pero no sé en otros países. Bueno, me perdí. Iba a decir algo más, pero. Bueno, si no lo. A ver, déjame ver qué pasa. Bueno, acá habla de los tipos de enterotoxinas, ¿sí? Las más prevalentes, después la leen, ¿sí? En general no se usa, acá dice el único método biológico de detección es la administración de una sonda nasogástrica. Eso ni se detecta, en general no se busca. Cuando una persona tiene estos síntomas, no se va a analizar si tiene estáfilo esa persona, porque el estáfilo ya no está. O lo que se comiste es la toxina. La toxina no se busca. Lo que se hace son el código SIG, no me acuerdo si en alguno de los que digamos recién estaba, el código SIG regula el contenido de estáfilos acusables en alimentos susceptibles. ¿Sí? En los alimentos que tienen bajo grado de el cual pueden ser el estáfilo acusable, ¿sí? Y no haya tantos otros microorganismos. En el código está. Algo voy a decir, ¿no qué hora es? 24. Media terminar. Dos cosas. Esperen que no se acuerden. Ya sé. Una es, si se analiza el microorganismo, lo digo la clase que viene, hay una marcha para determinar el microorganismo, y en el código alimentario no habla de Staphylococcus aureus, sino habla de Staphylococcus coagulasa positivo. Esperen que lo encuentre. Porque esta computadora no me anda a dibujar, ¿no? Creo. ¿Ven? Bien, la pegué, ¿eh? Es que no dice Staphylococcus aureus, dice Staphylococcus coagulasa positivo. Estos estáfilos tienen una gran batería de enzimas, entre ellas tienen enzimas que atacan o actúan sobre la sangre y sobre el ADN, ¿sí? Tiene una termonucleasa o una nucleasa y una coagulasa que coagula el plasma. Entonces está altamente correlacionada la capacidad de coagular el plasma sanguíneo con la producción de toxinas. Entonces, en vez de buscar al Staphylococcus aureus y tipificarlo, se hace un paso menos y se busca un coagulasa positivo.
para ella que no hizo micro, ¿sí? Siempre en microbiología hay cuando estamos hablando de un microorganismo de esta característica, que es un patógeno, ¿sí? Lo que se busca es aislarlo al patógeno. Y después de aislarlo, demostrar que es ese patógeno, ¿sí? Decir, sí es. Entonces, en general se hace cosas primero, después te digo, ecuaciones. Primero, un aislamiento y una confirmación. Y esa confirmación muchas veces son pruebas bioquímicas o pruebas serológicas, ¿sí? En el Staphylococcus aureus no llegamos tan lejos, ¿sí? Porque no necesitamos llegar a decir sí era aureus. Nos alcanza con decir produce esta enzima coagulasa, ¿sí? Y después vamos a la clase viene la marcha, un poquito está en el libro, ¿sí? En donde dice cómo se buscan estas Staphylococcus en el alimento y cómo se llega a este test de coagulasa, que es equivalente a otro test que se llama termonucleasa, ¿sí? Si está o la enzima de esa termonucleasa o esta coagulasa, que es la misma que nos produce un daño cuando entra la piel, decimos que es malo, ya nos alcanza, no nos importa, ¿sí? Decir que es aureus. ¿Estamos? Bien. Iba a decir una cosa más que ya me la olvidé. ¿Qué era? Yo le dije otra cosa más. Bueno, ya me acordaré. Era de esto, pero no. Bueno. No, no. Eran dos. Dije una sola. Una de dos. No es importante. Sí, era importante. Lo tengo que anotar porque después me olvido. Vaya, guarda.